mucha atención porque con 62 votos el exdefensor del pueblo Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. 41 votos obtuvo María Patricia Balanta, la jurista a la que le apostaba el gobierno del presidente Gustavo Petro. Recibe hasta ahora los abrazos de felicitación el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, de las fuerzas del Centro Democrático, las fuerzas en oposición. Y lo declara oficialmente elegido el presidente del Congreso, Lidio García. Esta es una victoria, por supuesto, para la oposición, que luego de una fuerte campaña y de un pulso muy reñido, de un cabeza a cabeza muy fuerte, logró con una estrategia que se desarrolló hasta último minuto que Carlos Camargo fuera elegido como magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes. Lo felicita su contendor, Jaime Humberto Tovar, y también lo felicitó ya la jurista María Patricia Balanta. Recibe la felicitación de los senadores de Cambio Radical e incluso, miren, del Pacto Histórico, Gloria Flores. Pues tiene todo el sentido ese relacionamiento ahora sano entre el Congreso y la Corte Constitucional, e incluso en un discurso que muchos calificaron de muy fuerte, Carlos Camargo dijo que él abogaría, sí, por el respeto entre las ramas del poder, pero también por la exigencia de esa independencia sana que especialmente el Ejecutivo debe mantener frente a los jueces en el país. Ese fue el principal mensaje de su discurso. Se cae incluso la mesa donde contaron los votos a esta hora e invitan a Carlos Camargo a subir a la mesa directiva para tomarle el juramento y para escucharlo también ya como magistrado de la Corte Constitucional. Lo está esperando el presidente Lidio García. Lo felicita nuevamente María Patricia Balanta. Repetimos la votación con 62 votos. Carlos Camargo Asís es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Derrotó a María Patricia Balanta, la jurista a la que le apostaba al gobierno, que logró 41 votos. Se esperaba que estuviera mucho más ajustada. Esa es una realidad también. Se esperaba que esto fuera mucho más ajustado, pero finalmente le logra sacar una ventaja de casi 20 votos, de más de 20 votos, exactamente de 21 votos. Le logra sacar una ventaja Carlos Camargo, que no es para nada despreciable teniendo en cuenta lo reñidas que han sido estas elecciones de los últimos magistrados de la Corte Constitucional. Alista su discurso, está ahí alistando las hojas de su discurso como nuevo magistrado, y está el abrazo entre dos amigos de hace mucho tiempo, Carlos Camargo y Lidio García, el presidente del Congreso y el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Vemos que ya no está en el recinto Ana María Castañeda, la senadora de Cambio Radical, que se la jugó por preservar su derecho al voto y que se dice habría respaldado a la señora Balanta, María Patricia Balanta, por su cercanía con el gobierno. Escuchemos el juramento de Carlos Camargo. Juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de magistrado de la Corte Constitucional os imponen de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, y si no, que Él y ellos os lo demanden. El abrazo también del secretario del Senado, Diego González, que felicita a Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ya tomó su juramento, saludó a la mesa directiva y está ahí con su familia, con su esposa y sus hijos, que lo felicitan a esta hora. Está muy feliz Carlos Camargo por su elección. Ya están saliendo del recinto los otros dos juristas, se están terminando de despedir
y está allí también el momento de la foto oficial en familia, la foto oficial de Carlos Camargo y su familia, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ternado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora sí, saludan a la familia otros senadores y se retiran para que Carlos Camargo pueda hablar ya una vez electo como magistrado de la Corte Constitucional. Empieza Carlos Camargo. Senadores y senadoras, doctor Lidio García Turbay, presidente del Senado de la República, la doctora Ana Paola Agudelo, primera vicepresidenta del Senado de la República, doctora Ana María Castañeda Gómez, segunda vicepresidenta del Senado de la República. Hoy recibo con inmensa gratitud y con profunda humildad la dignidad de magistrado de la Corte Constitucional. Lo hago con la certeza de que esta no es una distinción personal, sino un llamado al servicio público en su máxima expresión. La defensa de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso que ha orientado cada una de mis funciones en la vida pública. Hoy, más que nunca, sé lo que está en juego. Es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la certeza de que la justicia se ejerce no en beneficio de unos pocos, sino en nombre de todo el pueblo colombiano. Quiero hacer un reconocimiento muy especial al Congreso de la República. En este recinto sagrado de la democracia se ha dado un proceso transparente y ejemplar, donde se manifestó la voluntad de los voceros legítimos del pueblo. Esa es la grandeza de nuestra institucionalidad, que las decisiones trascendentales no se tomen en la soledad de los despachos, sino en escenarios donde se expresan las voces plurales de la nación. Mi gratitud también para María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tovar Ordóñez. Este proceso de emulación fue vivido con altura, respeto y sentido de país. A través de sus trayectorias se reafirma que servir a Colombia es una causa que se defiende con dignidad, más allá de las diferencias. Hoy, como magistrado de la Corte Constitucional, mi primera obligación será con la Carta Política que nos rige. La Constitución es mucho más que un conjunto de normas. Es un pacto de convivencia, una promesa de igualdad y un límite al poder para garantizar que la dignidad humana nunca sea vulnerada. Defenderla con firmeza será mi guía permanente. Colombia puede tener la certeza de que este magistrado trabajará sin descanso para garantizar la supremacía de la Constitución, para proteger la juridicidad que da coherencia al orden jurídico y para asegurar que ninguna coyuntura política pueda poner en riesgo la permanencia de nuestros principios fundacionales. Me comprometo a que cada decisión esté inspirada en el respeto por la dignidad de la persona humana, que es el eje de nuestro orden constitucional. Defenderé las libertades, promoveré las garantías y velaré porque la justicia llegue por igual a todos los rincones del país, porque la Constitución no pertenece a una élite ni a una región, pertenece al pueblo entero
y debe irradiar su fuerza protectora en cada colombiano. Quiero también dejar constancia de mi compromiso con la realidad nacional, una Corte que ignora la vida diaria de los ciudadanos, sus angustias y esperanzas, se arriesga a perder legitimidad. Por eso, mi voz en este tribunal será la de un magistrado que conoce las regiones, que entiende las diversidades culturales, sociales y económicas de nuestro país y que se acercará siempre con sensibilidad humana a los conflictos que lleguen a este estrado. Hoy quiero agradecer de manera muy especial a mi familia, a mi esposa María Paulina, a mis hijos Isabela y Carlos Felipe, a mis padres Antonio y Betty, a mis hermanos. Ustedes son mi raíz y mi fuerza. Gracias por su apoyo constante, por su amor y por su fe en mí. Este logro también les pertenece porque su compañía ha sido la mayor inspiración para servir con honestidad y entrega. En este día también abrazo con orgullo a mi tierra, el departamento de Córdoba. Esa tierra de contrastes y de grandeza que me enseñó a valorar la resiliencia, la solidaridad y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. A ellos, a mi gente, les reitero mi compromiso de honrar ese legado de dignidad y trabajo incansable. A la Corte Suprema de Justicia, mi reconocimiento. Honraré ese voto de confianza que me dieron ternándome para la Corte Constitucional. Colombia puede confiar en que encontrará en mí un magistrado consciente de sus deberes, respetuoso de la institucionalidad, comprometido con los derechos y decidido a contribuir a que la Corte Constitucional siga siendo referente de juridicidad, de equilibrio democrático y de sentido de país. Asumo este camino con humildad, con determinación y con la fe absoluta en que el derecho, cuando se ejerce con independencia y responsabilidad, es el pilar que sostiene la convivencia y la libertad de una nación. Muchas gracias. Muchas gracias al nuevo magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Que Dios permita que haga una gran labor por este país. Quiero agradecerles a todos por haber resistido tanto tiempo en el día de hoy. Esperemos que Dios nos permita que mañana le podamos ganar a Bolivia. Haga una gran labor por este país. Quiero agradecerles a todos por haber resistido tanto tiempo en el día de hoy. Esperemos que Dios nos permita que mañana le podamos ganar a Bolivia y podernos coronar al Mundial de Fútbol sin ningún tipo de problemas. Y los invito a que tengan un resto de día muy feliz. Damos por terminada la sesión en el día de hoy y se convoca para el próximo martes por secretaría. Gracias. Cinco de la tarde, 32 minutos. La noticia de última hora, en efecto, como lo acaban de ver, la elección de Carlos Camargo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional con un total de 62 votos a favor. Una decisión, una elección que vamos a analizar a esta hora, por eso quiero saludar una vez más a la Paca Zuleta. Paca, ya con nombre de ese nuevo magistrado, ¿cuál es la lectura y el análisis que podemos hacer en ese momento frente a los retos y a la tarea que se viene allí en la Corte Constitucional? Creo que es muy interesante lo que ocurrió, ¿no? Ocurrió, sí. Muchas gracias.
No, y además, Paca, qué pena la interrumpo, con una votación tan definitiva, como tan clara. Sí, estamos hablando de 62 votos de 108. No parecía hace unas horas que conversamos que la diferencia iba a ser tan grande. Pensábamos que iba a ser voto finish. Y la verdad, creo que hay una votación bastante más holgada para el nuevo magistrado Camargo. Eh, Ojalá le vaya muy bien, ojalá actúe de forma íntegra y que se organice muy bien con el grupo de magistrados que hay actualmente. Creo que es interesante lo que ocurrió porque no era lo que esperábamos, ¿no? Esperábamos que ganara cualquiera de los dos, pero con una distancia mucho menor. Bueno, hablemos del papel de Camargo como tal, frente también al historial de Camargo en la política del país, lo que se puede esperar al respecto, Paca. Pues Camargo fue un defensor del pueblo, con unas miradas, digamos, un buen defensor del pueblo. Pienso yo que hizo una buena labor, pero además sus miradas nunca tenían una marca política fuerte. Creo que honró el papel de la Defensoría de ser garante de derechos, de ser representante de la voz de la sociedad colombiana y siempre actuó pensaría yo que de una forma garantista con los derechos de los ciudadanos colombianos. Creo que tiene la formación para ser un buen magistrado y ojalá así lo sea, ¿no? Veo que, pues, que hay un grupo muy grande de la oposición en este momento, de la oposición al gobierno nacional, muy contenta y celebrando el nombramiento, la elección, pero si estamos hablando de 62, es que realmente tuvo personas pertenecientes a todos los grupos políticos del país votando por él. Pero ¿qué pudo haber influido justamente en que la decisión fuera en que la diferencia fuera tan marcada? ¿Qué fue lo que pasó que pudo haber marcado ese cambio en la votación según lo que se estaba, la expectativa que había que podía pasar? Yo creo que por un lado, la trayectoria de Camargo es una trayectoria conocida por el Congreso. Y Camargo es conocido por el Congreso por su papel de defensor del pueblo. Pero por otro lado, como decía hoy María Consuelo Araujo por la mañana en Blue Radio, a veces hay problemas de abrazo del oso. En un momento, digamos, de abrazos políticos que finalmente le generan un impacto naturalmente no positivo a la persona que es abrazada. Y es posible que eso haya ocurrido en el caso de la doctora Balanta, a quien no conozco y, digamos, no estoy haciendo ningún juicio de valor, sino es muy posible que ese abrazo del gobierno haya generado algo de rechazo en algunos de los congresistas, pensando esta es una elección donde lo que es importante es que trabajemos en esta figura y no nos vayamos con quien abraza tan fuertemente, quien es abrazado tan fuertemente desde el gobierno. ¿Sigue castigando el Congreso de la República al gobierno? Es posible que esa sea una lectura, o también puede ser que no es, que la gente no ve con buenos ojos que haya una influencia tan abierta del gobierno en la elección de un magistrado de la Corte. Obviamente puede haber una mirada de hay un castigo, pero yo creo que es más el momento y el tipo de elección de la que se trata. Yo creo que ahí hay un tema fuerte. En medio de esa elección había en juego también otros temas como el de la paridad, que en efecto aquí ya queda marcado que se va que apunta hacia otra dirección, lo que se estaba esperando, la expectativa que había también con la elección eventual de la doctora Balanta. Sí,
Yo creo que ahí tenemos un precedente del gobierno del presidente Santos, en donde él lo que hizo fue nombrar ternas de mujeres, que creo que fue interesante. Aquí la paridad se cumple al tener una mujer en la terna, pero digamos, el tema de a quién se elige, eso es distinto. Yo creo que ha habido un número importante de mujeres en la Corte, ojalá se mantenga. Ahorita tenemos una disminución, pero yo creo que, digamos, creo que hay suficientes mujeres muy buenas en la Corte Constitucional y ha habido mujeres muy buenas en la Corte Constitucional y que ahorita no hayamos elegido una mujer no me parece dramático porque hay presencia femenina fuerte en la Corte. Mire, me están llegando acá reportes, Paca, y quiero aprovechar para preguntárselo, por supuesto, con pinzas, sobre ya polémicas precisamente frente desde la aspiración en su momento de Carlos Camargo y ahora con la designación que dice que podría terminar incluso en un proceso de nulidad. ¿Qué hay detrás del perfil del doctor Camargo? Yo la verdad no veo por qué. ¿Por qué están hablando de un proceso de nulidad? Porque en algún momento dijo que si su Paca, es clave la respuesta que nos tiene que dar y estamos teniendo un inconveniente con la señal. No sé si me avisan si ya lo logramos recuperar, que veo un anuncio allí sobre la pantalla de la Paca Zuleta que nos está ayudando a analizar a esta hora la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, lo que representa lo que ocurrió a lo largo de la jornada. Tenemos nuevamente contacto con la Paca. Paca, ahora sí la escuchamos. Ok, no, decía que digamos, me sorprende un poco, no sé cuál será el motivo por el cual están diciendo que hay posibilidad de una nulidad. Yo veo que pues el tema del que se conocía, pues de que su cuñado es senador, entiendo que el senador presentó un impedimento, que el Senado no aceptó el impedimento, pues no votó de forma afirmativa el impedimento, y que por eso el senador resolvió retirarse del recinto del Senado en el momento de la votación. Em, que como defensor del pueblo tomó decisiones y vinculó personas del Senado. Lo mismo se dijo de Edgardo Maya Villazón cuando fue procurador y después fue contralor. Yo no creo que ahí haya digamos, que ahí haya un problema. Sin embargo, pues habrá que mirar cuáles son las bases de una demanda que se presente, si se llegara a presentar en ese caso. Sobre cómo se llevó a cabo todo el proceso de elección, la jornada allí en el Congreso, ¿qué podemos destacar, Paca? A mí me llamó la atención y aplaudo la decisión del presidente del Senado de pedir que no entraran asesores de gobierno ni ministros, porque esta es una decisión realmente del Senado de la República. La terna la organiza una corte o el presidente de la República, pero esa es una decisión del Senado de la República. Y yo creo que tiene sentido decir, déjennos a nosotros deliberar y déjennos a nosotros tomar las decisiones libremente. Eso puede sonar de alguna manera fuerte, pero creo que tiene sentido y me parece que fue acertada la decisión. Bueno, ya para terminar esa conversación, es la misma pregunta quizá que le planteé en principio, pero para que quede un poco de claridad también para los usuarios que nos están viendo hasta ahora sobre esos compromisos que quedan entonces con la elección de ese nuevo magistrado, ese papel clave que llega a ejercer, decía él en su discurso antes de ser designado, en medio de esa defensa y la necesidad de defender la estabilidad democrática en nuestro país. Es justo lo que hablábamos hace un rato con usted, y es el papel de la Corte Constitucional es fundamental en Colombia.
En las cortes que protegen la Constitución, que vigilan el cumplimiento de la Constitución, el respeto de las garantías ciudadanas otorgadas en la Constitución es fundamental en una democracia. Y eso no lo hace un magistrado, eso lo hacen todos los magistrados. Pero lograr un grupo de magistrados que ejerza esa función de protector del principio constitucional es vital. Y esas son decisiones que tienen un contenido político muy, muy fuerte. Y yo creo que en este momento la decisión es una decisión que se tomó en una gran mayoría y esperamos, con una gran mayoría, 62 de 108, y esperamos que, pues yo creo que todos los colombianos, que el nuevo magistrado Camargo ejerza de forma íntegra y responsable su cargo y que logre tener un buen ensamble con el resto de los magistrados de la Corte Constitucional para proteger la institucionalidad colombiana y los principios constitucionales. Paca, nuevamente muchas gracias por ese contacto y por su análisis. No, señora, a ustedes muchas gracias. Hacemos una pausa, pero ya regresamos en breve con más reacciones de esa elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y el desarrollo de otras noticias Caracol del Día.